Mira, comencé a entender que había algo realmente malo, que fue orquestado desde afuera cuando te detuvieron. Sí, están haciendo todo para fregarme. Y luego recordé la llamada que te hizo el tal Rafael Montes cuando estabas interrogando a Radamés. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión con respecto a Rafael Montes? Que Rodríguez lo escuchó cuando él le decía a Radamés que habían llegado en lo mejor de la función. ¡Qué imbéciles! Imagínate lo terrible que fue para mí verlo esposado. Me dolió mucho. Sentí mucha tristeza verlo así. Ay, Lucha. Verdaderamente eres una mujer excepcional. Cualquiera en tus zapatos estaría feliz de que estuviera en la cárcel el hombre que te ha hecho tanto daño. Yo no puedo ser feliz ante la desgracia de Daniel. Porque lo amo. Porque lo amas y porque eres una gran persona. Pero no me gusta verte tan afectada, hermana. Ay, Elena, lo que yo siento es lo que menos importa. El que está destruido es Daniel. De un solo golpe perdió su carrera, su libertad. ¿Pero tú crees que él mató a ese hombre? No, claro que no. Él es incapaz. A ver, a mí me cae muy bien Daniel, pero no podemos negar que es una persona violenta. Daniel solo mataría en defensa propia. O por salvar a alguien inocente, pero jamás mataría a sangre fría. Eso jamás lo haría. Octavio, no puedes regresar a casa de tu abuelo. Vete a mi casa, llévate a tu hija y pídele a Consuelo que te acompañe. Les va a hacer bien estar juntos. ¿Y tú cómo puedes pensar en todo eso cuando tienes esta bronca encima? Yo voy a estar bien. Lo más importante es que tú estés bien y que te cuides. Pues ahora tengo que, porque ya tengo una hija y me necesita. Y tú vas a estar bien. Te quiero mucho, ¿sabes? Ay, es increíble, Genaro, cómo pueden vivir en este chiquero. Bueno, pues ya viviremos también como tú, ¿no? Ya veremos, ya veremos. ¿Dónde está Liliana? Aquí estoy, faraón. ¿A poco no me veo como una diosa? Sí, una diosa muy estúpida. A ver, dulcifícame tu tono de voz. No te permito que me hables A mí así. me permites hablar como se me da la gana. Y dale gracias a Belcebú, que te deje con vida. Ya me enteré de tu estúpida aparición en el cementerio. ¿Qué es lo que te pasa, Liliana? ¿Se te frieron las neuronas con tanta droga? ¿O estás loca? Estuvieron así de agarrarte. Pero no pasó. Y por suerte de todos, ¿eh? Porque si yo caigo, ustedes también caen conmigo. No, mamita. ¿Ah, no? A mí no me amenaces. Porque apareces desnuda en un lote baldío. ¿Cómo la ves? Ah, no. Tú eres el que me está... ¡Cállate! Te reviento ahorita mismo. Tú. Y ahora, muchachos, les tengo una muy buena noticia. Finalmente vamos a poder hacer negocios como Dios manda. Tenemos carta abierta, la puerta franca. ¿Y saben por qué? Porque tenemos al hombre. ¡Que pase el desgraciado! ¡Ándale, Quique! ¡Compadre! ¿Qué pasa, compadre? Todo bien, compadre. Este es el que se va a quedar en el meritito lugar del comandante Ponce. Este va a ser el jefe de la policía. ¿Cómo la ven? Buenas. Rosita, por favor, encárgate de darle una buena espirada al sofá. Sí, ceñito. Yo me voy a encargar de lavar todas las sábanas. Óigame, no, ceñito. Entonces, ¿para qué estoy yo? Ni creas que te voy a dejar todo el trabajo a ti. Yo también tengo manos. Ay, sí, pero las de usted sirven para cuidar enfermos tan bonitas, mire. No, es mi Rosy. Memín, Roxana, se van a caer, mi amor. Corazones, por favor, se van a caer. No pueden jugar aquí, no pueden estar corriendo. ¿Qué tal si jugamos en las escondidas? Sí. Vete, vamos. Bueno. Ay, son tremendos estos chamaquitos. Sí, son mi adoración. Una pistola. Y está requete chida.
¿Qué haces aquí? Suelta eso, niño. ¡Suéltalo! ¡Sácate de aquí, ándale! ¡Sácate! Eres malo, Rafael. Malo como tu hermano el diablo. Ya cállate, ¿quieres? Sí, eres malo como él. Y mira, requete feo como él. ¡Ya cállate! ¿Qué te pasa, Rafael? A mi hijo no le pegas. Ve bien cómo le hago. Así se le sacan los gases a la nena después de darle de comer. Son demasiadas las cosas que tienes que aprender a hacer con un bebé. No es tan complicado. Y el amor a esta criatura te hará verlo todo más fácil. Ya casi la van a dar de alta y tengo que confesarte que tengo miedo de no poder con ella. Sabes, mi tío Daniel ahorita tiene muchos problemas y yo voy a estar solo en la casa. Señora Consuelo, quería pedirle si se quería venir a vivir con nosotros. Así podría estar cerca de la niña y podríamos tenernos el uno al otro cuando lloráramos por Vicky. Claro que sí, hijo. Me moría de la angustia de pensar que no iba a ver a la nena. Pero con mucho gusto. Muchísimo, muchísimo gusto, Octavio. Con mi hijo no te metas, Rafael. Yo solo quería jugar a que era un policía. Ya vete a bañar. A ver, chiquito, por favor. Escúchame muy bien. No se te ocurre en tu vida levantarle una mano a mi hijo. El niño tenía un arma en sus manos. Solo quise asustarlo, nada más. Pues esa no es la manera. Además, ¿qué haces tú con un arma en la casa? Si hay niños, ¿quieres o no quieres ser padre? ¿Cómo me preguntas eso? Porque un hombre consciente de su paternidad no pone en riesgo a sus hijos. Francamente, Rafael, cada día te conozco menos. ¡Oiga! ¡Oiga! Ay, qué susto me dio, señor. ¿Quién es usted? Soy la nueva muchacha de servicio. ¿La señora? Salió a llevar a los niños. ¿Estás seguro de que esta persona quiere pasar a ver a Daniel? Sí, así se anunció. ¿Qué le digo? No, pues dile que pase a verlo. Bien, los he convocado a esta reunión para presentarles a un hombre que hemos considerado como el idóneo por su capacidad en la lucha contra el crimen para ocupar el cargo de su antecesor, quien desgraciadamente mancilló su puesto. Les presento a su nuevo jefe, el comandante Enrique Vidal. Comandante Vidal. Buenas. Lucía. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Yo no lo hice, te juro que yo no lo hice. Te creo, Daniel. Te escucho y me siento como el hombre más imbécil. ¿Sabes? Me estás dando una gran lección. No vine a eso. Te lo juro. Yo no vine a juzgarte por el pasado. Solo vengo a decirte que no estás solo. Yo tengo mucha fe en ti. Y no te voy a abandonar porque no es justo lo que está pasando contigo. No puedo ni verte la cara. No tienes de qué avergonzarte. Estuve toda la noche sin dormir, pensando en ti. Y de verdad no pude evitarlo porque en el corazón no se manda. Hay un amor que me aguarda. Te amo, Daniel. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser. Estoy resuelta a recuperar mi vida, la maldad y la injusticia.
Además, en Mexicali no tenemos esas modas de mujercitas con armas. Las mujeres para cosas bonitas. Así que desde ahora las mujeres de esta agencia estarán en la oficina y nos adornarán la vida.